Por favor, tome su lugar. Bueno, qué alegría verlos. Hace 8 días, siempre los pongo en contexto del mensaje anterior, ¿no? Para los que no pueden venir, entonces hago un breve resumen. Entonces, hace 8 días estábamos viendo un mensaje bastante pertinente, bíblico, necesario. El mensaje tenía un título que dice Origen del conflicto con Palestina o igual con los palestinos. Entonces vimos realmente pues a través de la palabra de Dios realmente pues cuál es la causa, una de las causas, ¿no? El origen realmente de este conflicto que se libra actualmente en Medio Oriente. También vimos o estudiamos o expusimos realmente la firma del acuerdo de paz que se firmó hace unos pocos días entre Israel y el grupo terrorista Hamás, un acuerdo que duró un solo día, porque realmente en este momento Estados Unidos habla que si Hamás no entrega las armas, que es la segunda fase de ese acuerdo de paz, pues realmente se van a enfrentar a una destrucción. Entonces posiblemente las noticias en los últimos días sean bastante devastadoras. Continuemos. El mensaje del día de hoy pues tiene un título, como les dije hace 8 días, hoy vamos a hablar acerca de la historia de Israel. Les hago una pregunta, ¿será que Israel tiene que ver mucho con los cristianos? Sí, bastante, realmente, pues cuando lee uno el Antiguo Testamento encontramos pues realmente en los 12 libros históricos que nos narran acerca del origen de un pueblo, nos muestran su genealogía, nos muestran los patriarcas, sus profetas, nos muestran los sacerdotes que hubieron allí, sus luchas, sus batallas, sus victorias, su derrota, su exilio y un sinnúmero de historias que también nos dejan ver el Antiguo Testamento como tal el árbol genealógico del Señor Jesús. Así que este mensaje tiene un propósito realmente de afirmar aún más y más nuestra fe en nuestro Señor y glorioso Salvador Jesucristo. Así que el mensaje de hoy es solamente como un abrebocas, una pequeña porción de la historia de este pueblo. Pues realmente para hablar de la historia de Israel tendríamos que durar bastantes sermones hablando de la historia de Israel, porque pues realmente, como les digo, todo el Antiguo Testamento narra la historia obviamente de un pueblo, de una descendencia. Entonces vamos a ver como lo más relevante. Entonces vamos a remitirnos pues realmente al origen de los israelitas. Hace 8 días estamos hablando del origen de los palestinos y vimos obviamente pues a través de la escritura que posiblemente provenían ¿de dónde? De los filisteos. Entonces cuando hablamos del origen de los israelitas, recordemos y partamos desde el diluvio. ¿Recuerdan los 3 hijos de Noé que salieron allí? Noé, Can y Jafet. Y de la descendencia de Sem, pues realmente sale allí Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas. Usted puede leerlo en su casa con Génesis 10, 21, 32, puede leerlo. Hay muchas citas bíblicas que le voy a dar, pero de pronto no las vamos a abarcar por cuestión de tiempo, pero usted puede estudiarlas en su casa. Veamos más, sin embargo, Génesis 12:2, mirando esa descendencia en Abraham. Génesis 12:2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces encontramos que allí ya hay una promesa específica en un tiempo específico para una persona específica que fue Abraham, que el Señor le dijo que haría de él una nación grande. Cuando habla de una nación pues habla de un pueblo. Y no solamente eso, sino que le iba a bendecir y iba a engrandecer su nombre y que sería también bendición. Pero de esa misma promesa entonces se fue dada a Abraham, también hace parte ¿quién? Isaac y Jacob. Ustedes recuerdan estos personajes bíblicos. Vamos a ver la lucha que tuvo Jacob con el ángel en Peniel. Génesis 32:22. Génesis 32:22. Si no tiene su Biblia, aquí en el monitor están los versículos. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Aquí está hablando obviamente de Jacob. Imagínate, tenía 2 mujeres, 2 siervas y 11 hijos. ¿Qué más le podía pedir a este hombre? 4 mujeres molestando en su casa y 11 hijos. Dice, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Versículo 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él le luchaba.
o mientras él luchaba. Versículo 26, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Jacob era un hombre bastante insistente. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Miren lo que le dice aquí en el versículo 28. El varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino ¿cómo? ¿Cómo lo llamó? Israel. Entonces ahí hace parte la historia de Israel. Dice: porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar como Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Versículo 31. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Cuántos han cojeado? Pues aquí encontramos a Jacob, que estaba allí cojeando. Dice: por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob en este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Entonces, cuando dice que los judíos no comen, está hablando obviamente de que no comen el tendón de la cadera de un animal. A veces uno estudiando la palabra de Dios se encuentra con cosas. Yo había leído esto, pero no había puesto atención, y realmente pues hay cosas, ritos, costumbres que tienen los judíos, y una de esas es que ellos no comen cerdo, y número 2, que los judíos no comen el tendón de la cadera de un animal, y encontramos pues realmente la razón bíblica del por qué. Continuemos, vamos a hablar de los hijos de Israel. Entonces ya encontramos que ¿quién es Israel? Es el mismo Jacob. Las 12 tribus de Israel son conocidas bíblicamente, o más bien los 12 hijos de Jacob son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Zabulón, José y Benjamín. Estos hijos se convirtieron en los patriarcas de las 12 tribus de Israel, pero estos 12 hijos fue obviamente con 4 mujeres. En el Antiguo Testamento pues le era permitido, hoy en día no, porque se meten en un problema ni el berraco. De los hijos de Lea, para tener claridad, son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Muy bien, corregimos porque hace 8 días nos confundimos con un nombre. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bila, que es la sierva de Raquel, fue Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, la sierva de Lea, Gad y Aser. Ahí se completan los 12 hijos varones de Jacob. Obviamente la Biblia dice que tuvo una hija. ¿Cómo se llamaba esa hija? ¿Cómo? Se lo dejo de tarea. Vamos a hacer énfasis en tres tribus. Una tribu es la tribu de Leví, que de ahí desciende el sacerdocio levítico. Es muy conocida, ¿cierto? Cuando hablamos del sacerdocio levítico estamos hablando de la tribu de Leví. Otra tribu muy conocida es la tribu de Judá. ¿Por qué es importante la tribu de Judá? De ahí desciende nuestro Señor Jesucristo, que es conocido como el león de la tribu de Judá. También de la tribu de Benjamín descendía el apóstol Pablo, que vamos a verlo más adelante. Y la tribu de José, cuando hablamos de la tribu de José, recordamos esa historia preciosa en Génesis capítulo, creo que es 38 y 39, que habla de que José fue vendido por sus hermanos como esclavo a los mercaderes madianitas. Si recuerda esa historia, la hemos estudiado acá y también la hemos enseñado. Y fue vendido y luego fue llevado allí a Egipto, donde estuvo a cargo de ¿quién? De Potifar. Luego fue enviado a la cárcel injustamente, pero con un propósito divino. Luego interpretar el sueño del copero y del panadero. Tiempo después fue llevado ante Faraón para interpretar el sueño. ¿Se acuerda de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas y de las 7 espigas? Su interpretación sabia y divina, ¿qué pasó? Que lo llevó a ser el gobernador de Egipto. O sea que José se convirtió en el segundo hombre más importante del mundo en aquel tiempo. Y pues todos conocemos la historia, que realmente pues él gobernó sabiamente, y allí fue donde sustentó a su familia en el tiempo de la hambruna. Una gran enseñanza también que nosotros debemos también, obviamente, pues proveer para nuestra casa. Pero también encontramos que tiempo después, cuando murió José, murieron sus hermanos, murió toda esa ascendencia,
hubo una aflicción para los israelitas porque ellos habían estado donde estaban viviendo, habían hecho residencia allí en Egipto. Veamos Éxodo capítulo 1, versículo 1, para ir comprendiendo la historia de Israel. Esta historia realmente es bastante importante, bastante interesante, y es importante que usted y yo como cristianos pues podamos tener claridad realmente en la historia bíblica. Porque pues cuando hablamos con personas, cuando les predicamos a otras personas, pues realmente a veces hay muchas preguntas, muchos debates, y qué bueno que tú y yo pues podamos tener un conocimiento obviamente de la Escritura. Tal vez no podamos grabarnos en sí toda la palabra de Dios, pero sí podemos tener bastante claridad en qué fue lo que pasó. Éxodo 1:1 dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Éxodo 1:2 dice: Rubén, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. ¿Ya recordaron el nombre de la hermana de ellos? Dina. Éxodo 1:5: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Éxodo 1:6: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Yo le pregunto, ¿por qué dice acá que los hijos de Israel se fructificaron y multiplicaron? Porque había una promesa. Génesis 12:2, había una promesa que iba a ser una gran nación y que los iba a bendecir. Entonces los hijos de Israel empezaron a multiplicarse en gran manera allí en Egipto, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra por la promesa de Génesis 12:2. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, que no conocía la historia de José, y mire lo que dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. O sea que este rey tuvo miedo de ver realmente la gran multiplicación realmente de este pueblo. Versículo 11: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban, crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Imagínense el yugo de esclavitud que estaba viviendo allí el pueblo de Egipto. Los estaban oprimiendo con bastante dureza. Y para completar, dice el versículo 14: y amargaron su vida con dura servidumbre. ¿Alguien le ha amargado la vida a usted alguna vez? Sí, pastor, más o menos. Pues dice que estos egipcios lo que hicieron fue que amargaron su vida dura con servidumbre. Cuando habla de servidumbre se refiere a esclavitud, o sea que empezaron a ser esclavos los hijos de Israel allí en Egipto. Dice: en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué tenían que hacer? Matarlo, y si es hija, entonces que viva. ¿Para qué querían matar a los hijos? Para frenar la reproducción, para frenar la descendencia del pueblo de Israel. Eso también tiene un contexto, y obviamente siempre que encontramos que matan a los hijos, también tienen que ver con la persecución del Señor Jesucristo. Recordemos que el Antiguo Testamento nos está mostrando la sombra del Nuevo Testamento. Éxodo 1:16 dice, Éxodo 1:17: pero las parteras temieron a Dios, o sea, eran temerosas del Dios de Israel, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños?
Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Ellas lo que hicieron fue tratar de excusarse. Versículo 20 de Éxodo capítulo 1 dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Cuando dice que Dios hizo bien a las parteras, fue que Dios tuvo compasión y benevolencia con estas mujeres. Cuando alguien hace el bien, obviamente al pueblo de Dios, pues realmente viene la retribución de parte de Dios. Y cuando alguien hace el mal al pueblo de Dios, igualmente viene obviamente la consecuencia. Versículo 21: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Una forma de prosperar es obviamente teniendo temor realmente a Dios, no solamente como dicen algunos falsos predicadores que la única forma de prosperar es trayendo ofrendas, diezmos, pactos, semillas y primicias. No, eso es una mentira. Aquí encontramos que una de las formas que Dios prospera a las familias es el temor a Dios. Versículo 22: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Era un faraón bastante malo, perverso. Continuamos en la historia bíblica de Israel. También aparece en la escena Moisés. ¿Sí recuerdan a Moisés? ¿Qué significa Moisés? Significa salvado de las aguas. También cuando nombramos a Moisés tenemos presente los 10 mandamientos. También cuando hablamos de Moisés tenemos presente Faraón y las 10 plagas de Egipto. Recordemos que Moisés también abrió el Mar Rojo, lo pueden escudriñar en Éxodo 14. Recordemos que también los israelitas cruzaron el Mar Rojo. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida ¿de dónde? De Canaán. Hace 8 días estábamos viendo la exposición, estábamos mirando con el mapa que teníamos ahí, con la gráfica. Realmente la tierra de Canaán era como originalmente se llamaban realmente todas estas tierras. Después fueron llamados a la región, después se renombró como la región de Judea, y finalmente encontramos que en el año 135 el emperador romano Adriano renombró esas tierras como Palestina. ¿Sí lo recuerdan? Hace 8 días vimos parte de esto. Demos un salto hacia adelante en la historia de Israel. ¿Sí estamos aprendiendo algo o más o menos? Qué bueno. Cuando estudiamos el primer libro de las Crónicas, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, encontramos, o más bien estos capítulos nos muestran con gran precisión el árbol genealógico, desde la creación de Adán hasta las 12 tribus de Israel. Se les recomiendo que usted lo pueda leer en su casa. Primera de Crónicas, capítulo 1 al capítulo 9. Usted va a encontrar solo nombres donde habla de una genealogía. Veamos Primera de Crónicas 9:1. Dice: contado todo Israel por sus genealogías, fueron inscritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Versículo 2: los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. ¿Y habitaron a dónde? En Jerusalén. De los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y de Manasés. Entonces ahí ya podemos encontrar cuando obviamente ellos salieron de dónde, de la esclavitud de Egipto por mano de Moisés, si recuerdan la historia, y luego atravesaron allí el Mar Rojo y llegaron a dónde, hacia la tierra de Canaán. Por eso dice que ellos habitaron allí realmente todas estas tierras. Las 12 tribus de Israel fueron los que inicialmente fueron a habitar allí realmente la tierra de Canaán. Pero recuerdan que cuando ellos llegaron a Canaán, ¿qué pasó? Que estas tierras estaban habitadas. Ya habían allí los cananeos, los filisteos, los jebuseos, y todos esos feos ya andaban por ahí realmente habitando esas tierras. Pero realmente la promesa de Dios estaba ¿para quién? Para la nación de Israel, que ellos eran los que iban a habitar realmente estas tierras. Y ahí ya en la historia de Israel encontramos entonces el primer templo. Cuando hablamos del templo de Salomón, también hace parte importante en la historia de Israel. El primer templo, el segundo templo. Entonces también debemos tener claridad en esto, más o menos tener claridad cuándo se construyó, por qué se destruyó, cuándo se volvió a reconstruir y en qué momento se volvió a destruir.
Porque hoy en día, dentro de las profecías bíblicas o de lo que estamos viendo, obviamente vamos a mirar dentro de este mensaje que posiblemente los judíos quieran en este tiempo reconstruir un tercer templo. Aunque ya no es un mandato divino, porque ya no es un mandato de Dios, pero realmente sí hace parte de la cultura judía, porque ellos obviamente están esperando aún al Mesías. Nosotros estamos esperando que el Señor venga por segunda vez, pero los judíos actualmente están esperando al Mesías por primera vez, y para eso o para ello realmente pues tienen que reconstruir su templo. Veamos el primer templo, Primera Reyes capítulo 6 versículo 1, para entender un poco más la historia de Israel. Dice: en el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, este es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Recordemos que esa promesa de edificar el primer templo había sido dada ¿a quién? A David, pero realmente lo comenzó fue a ser su hijo. Segunda de Crónicas 3:1 dice: cuando comenzó Salomón a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, tenga presente este monte, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. El monte Moriah, ahí tengo una imagen, una gráfica. Es el monte en el cual, según el Génesis, subió allí Abraham con su hijo primogénito Isaac. Allí era donde se iba a ofrecer realmente este sacrificio. El monte Moriah, conocido como el monte del templo, y en la actualidad está ocupado allí por el Domo de la Roca, es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes. Este monte realmente tiene un significado importante para las tres religiones más importantes allí. Para el judaísmo se identifica el monte Moriah como el lugar donde Abraham preparó el sacrificio para su hijo Isaac, y donde se construyeron el primer templo por el rey Salomón, y asimismo el segundo templo, destruido por los romanos. Entonces dice también la historia que la tradición judía sitúa la piedra fundacional desde donde se creó el mundo, desde dentro de la cúpula de la roca. Para el Islam, este mismo lugar, que es para los musulmanes, la cúpula de la roca marca el lugar desde donde el profeta Mahoma ascendió a los cielos en un viaje nocturno. La zona en su conjunto es un sitio de gran importancia, ya que alberga también la mezquita de Al-Aqsa. Es un lugar sagrado para los musulmanes. Allí no pueden entrar los judíos. O sea, aunque está en Jerusalén, allí donde existía el primer templo y el segundo templo, ese lugar actualmente está bajo el gobierno, o digamos bajo la supervisión de los... Veamos que pase el avión. Está bajo supervisión allí de los islámicos. Continuemos más adelante. Entonces recordemos que este primer templo que fue construido allí por Salomón también fue destruido en el año 586 antes de Cristo. ¿Por quién? Por los babilonios, por el imperio babilónico, bajo el mando del rey Nabucodonosor. Repite conmigo: Nabucodonosor. Sí pudieron hacerlo. Dice: quienes saquearon y lo quemaron. Cuando hablamos de Nabucodonosor, nos recuerda la historia de ¿quién? De un profeta muy importante. ¿Cómo se llamaba? Daniel. ¿Sí ve qué bueno es conocer la historia? Entonces, cuando hablamos de Nabucodonosor o el imperio babilónico, recordamos a Daniel. ¿Y recuerda que Daniel tenía 3 amigos? ¿Cómo se llamaban? Ananías, Misael y Azarías. Pero sus nombres fueron cambiados obviamente por orden del rey a Sadrac, Mesach y Abednego. Veámoslo en Daniel 1:6. Y ya les voy a decir por qué esos nombres fueron cambiados. Entre esos estaban Daniel, Ananías y Misael y Azarías, de los hijos ¿de quién? De Judá. O sea que descendían de la misma descendencia del Señor Jesús. Eran parientes, o sea, ellos se consideran tatarabuelos del Señor Jesús. Versículo 7: a estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel le cambió el nombre por Belsasar, a Ananías le puso Sadrac, a Misael, Mesach, y a Zacarías, Abednego. Entonces sus nombres fueron cambiados. Recordemos que siempre que los judíos eran perseguidos
por estos reyes siempre querían borrar todo rastro de los judíos. Por eso sus nombres fueron completamente cambiados de nombres judíos a nombres completamente babilónicos. Es lo que encontramos en la historia de Israel, que siempre que había una destrucción querían borrar toda huella de los judíos, nada que tuviera que ver realmente con los judíos. Hubo un tiempo donde quisieron exterminar no solamente a los judíos, sino también su idioma, sus costumbres, y aún por eso fue que cambiaron el nombre de Canaán, de la región de Judea, lo cambiaron a ¿cómo? Al nombre de Palestina. También cuando hablamos de Daniel, en el capítulo 9 hay una historia o una profecía bastante importante que usted y yo debemos conocer, que son las 70 semanas de Daniel. ¿Cuántos hemos estudiado las 70 semanas de Daniel? Unos pocos. Es bueno que todos conozcamos realmente la historia de las 70 semanas de Daniel. También lo hemos explicado acá y también lo hemos expuesto como predicación. Recordemos que los israelitas fueron dispersados, la ciudad fue saqueada y su primer templo fue quemado, saqueado y destruido. Pero cuando vamos al libro de Esdras, recordemos que Esdras es uno de los profetas mayores o menores. Menores, muy bien. Sí están aprendiendo. Entonces, cuando vamos al libro de Esdras, encontramos la reconstrucción del segundo templo por base o digamos en manos del rey Ciro, el decreto del rey Ciro. ¿Sí recuerdan el rey Ciro? Algunos en este tiempo, recuerdo, algunos judíos o algunos cristianos trataron obviamente de comparar al actual presidente de los Estados Unidos con el rey Ciro. ¿Sí lo vieron alguna vez? Tanto que los judíos acuñaron una moneda que está en Israel, donde por un lado tiene la cara del rey Ciro y por la otra cara tiene la cara del presidente Trump. El presidente Trump de los Estados Unidos realmente es una figura bastante importante entre los judíos. Esperemos que no sean engañados. Esdras 1:3 dice: así que cualquiera de ustedes que pertenezca al pueblo del Señor, ¿cómo lo llama el escritor? Dice que pertenezca al pueblo del Señor, que Dios lo ayude y vaya a Jerusalén, que está en Judá, no en Palestina, sino dice la escritura que está en Judá, a construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que habita en Jerusalén. Qué palabras tan sabias del rey Ciro. Esto es un decreto realmente del rey Ciro, donde él permite que los judíos, ¿qué pasa? Que vuelvan a su lugar y reconstruyan el primer templo, Esdras 1:4 dice: y cualquiera de los sobrevivientes que emigre del lugar donde ahora vive, que le ayuden sus vecinos con plata, oro, bienes y ganado, además los donativos para el templo de Dios en Jerusalén. Es la reconstrucción del segundo templo. Entonces los judíos regresan a Jerusalén de nuevo. Eso lo puede usted estudiar en Esdras capítulo 1 y capítulo 2. Yo le recomiendo también que en su casa usted pueda leer los profetas menores. En Esdras capítulo 5 ya encontramos nosotros la reedificación del templo, en los tiempos de Esdras, Nehemías y Zorobabel. Este segundo templo fue reedificado y estuvo hasta la era del Señor Jesucristo. ¿Sí recuerdan al Señor Jesucristo en Mateo 24? Veámoslo, Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2. ¿Qué nos habla Mateo 24? Las señales antes del fin. Cuando muchos pastores predican acerca de este sermón, que es un sermón pues bastante interesante, siempre arrancan desde el versículo 3. No sé si se han dado cuenta. A partir del versículo 3 comienzan a predicar, pero dejan de lado el versículo 1 y el versículo 2, lo que nos indica que los últimos tiempos comenzaron allí desde Mateo 24, desde la profecía que está dando el Señor Jesús. Veamos lo que dice Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Versículo 2, respondiendo Jesús les dijo: ¿veis? ¿Ustedes están viendo todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea que los discípulos le estaban mostrando la majestuosidad del edificio del templo, cómo había quedado reconstruido. Y Jesús los baja de la nube diciéndole: ¿ustedes ven todo esto? Dice: pues no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Tal vez los fariseos, los escribas, muchos de los que estaban escuchando, tal vez yo creo que querían, como dicen, apedrear realmente al Señor por esta revelación. Pero realmente esta profecía que Jesús les estaba dando se cumplió ¿cuándo? ¿Quién me ayuda? ¿Cuándo se cumplió? Correcto, hermano Gilbert. Está en la jugada del hermano Gilbert.
Esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito, hijo del emperador Vespasiano, asoló la ciudad de Jerusalén, saqueándola e incendiando el segundo templo. O sea que el segundo templo fue completamente destruido. Y de ahí, desde el año 70 hasta la fecha, ese templo pues obviamente nunca más se ha vuelto a reconstruir. Esto lo que marcó, esa destrucción de ese templo, fue una diáspora que duró aproximadamente durante 19 siglos. Cuando habla de una diáspora, ¿qué significa? De un exilio. O sea que los judíos fueron exiliados, dispersados por todo el mundo. Por eso es que en gran parte de Europa allí habitaron muchos judíos, porque ellos fueron esparcidos, yo creo que en la historia bíblica y en la historia mundial nunca se ha conocido la historia de un pueblo que haya sufrido tanto persecución como le ha tocado realmente al pueblo judío. Hoy en día podemos encontrar que los venezolanos han sido exiliados, han sido perseguidos, muchos han salido de su nación, pero ningún pueblo le ha pasado lo que le ha tocado vivir al pueblo judío. Continuemos. Entonces, después de la muerte de Cristo, los discípulos y los apóstoles sufrieron gran persecución. Recordemos que los discípulos del Señor, los apóstoles, fueron muertos a espada, echados a los leones, decapitados, echados en aceite, a excepción de ¿quién? Del apóstol Juan, que fue el que vivió ¿a dónde? Exiliado, ¿sí ve? Vivió exiliado ¿a dónde? En la isla de Patmos. Y allí fue donde el Señor le reveló, obviamente, el libro de Apocalipsis. Si nos vamos más adelante en la historia, aquí para adelante pues ya tenemos que mirar la historia, porque obviamente pues la historia bíblica se cerró el canon en el año 90, que fue con Juan, que fue el último de los apóstoles, se cerró el canon bíblico y ahí ya comenzaron a surgir varios historiadores. Hay un historiador que me llama mucho la atención que se llama Flavio Josefo. Entonces uno cuando lee esos escritos, esas historias, ya comienzan a narrar la historia después del año 70 después de Cristo. En esas historias está durante la Segunda Guerra Mundial, si recuerdan, los nazis que asesinaron cerca de 6 millones de judíos europeos. Este genocidio es conocido como el genocidio o el holocausto. Para acelerar el ritmo de los asesinatos, los nazis establecieron campos de concentración, campos de exterminio con cámaras de gas y hornos crematorios donde prácticamente echaban vivos allí a los judíos, mujeres, niños, adultos, hombres, no importa, como dicen, su única condena es que fueran completamente judíos. Y cuando vemos hoy en día en la historia que las marchas pro Palestina, lo que hablamos hace 8 días, deberíamos devolvernos a la historia y mirar atrás realmente lo que ha sufrido realmente el pueblo judío. Luego se cumple una profecía más adelante en el año 1948, que esa sí está registrada en la palabra de Dios. Amós, que es otro profeta menor, veamos Amós 9:14. Amós 9:14 dice: y traeré del cautiverio ¿a quién? A mi pueblo Palestina. Dice: a mi pueblo Israel. Y dice: y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Esto es una profecía bíblica que se cumplió el 14 de mayo de 1948. Amós 9:15 dice el Señor: pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, el Dios tuyo. Entonces, hasta aquí estamos encontrando la historia de lo que ha vivido el pueblo de Israel, de lo que han vivido realmente los judíos. Pero encontramos esta preciosa promesa que se cumplió el 14 de mayo de 1948, se proclamó el Estado de Israel, allí en la cabeza del primer ministro David Ben Gurión. Dice, fue un evento que fue seguido inmediatamente por el reconocimiento de Estados Unidos. Usted nunca se ha preguntado por qué Estados Unidos ha sido tan próspero en la mayor parte de su historia. Es porque ha sido un gran aliado de Israel. Siempre ha estado defendiendo a Israel. Fue uno de los primeros países que reconoció realmente a la nación realmente de Israel en 1948. Ese mismo día, el presidente estadounidense Harry S. Truman reconoció el nuevo Estado judío.
Pero mire lo que pasó al día siguiente de Israel haber proclamado su independencia el 14 de mayo de 1948, o sea, el 15 de mayo, hubo una guerra. Los ejércitos árabes del Líbano, Siria, Irak y Egipto invadieron el territorio, dando inicio a la primera guerra árabe-israelí. O sea que se proclamó la independencia de Israel, y ¿qué pasó el siguiente día? Inmediatamente fue invadido. Luego en 1967 lo que se conoce como la Guerra de los 6 días. ¿Sí conocía estas historias? ¿Sí las había escuchado? Son bastante interesantes. También conocida como la Guerra de 1967. Fue un conflicto bélico que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, denominación oficial de Egipto por entonces, por Siria, Jordania e Irak, entre el 5 y el 10 de junio de 1967, la Guerra de los 6 días. ¿Y por qué Israel ganó? Se dice que ¿por qué Israel ganó la guerra en 6 días? Porque al 7º día debía descansar. Qué maravilloso, ¿no? En esta guerra de 1967, Israel conquistó la península del Sinaí, Cisjordania, Jerusalén y los altos del Golán. Luego, más adelante, en 1973, hubo una guerra que se conoce como la Guerra del Yom Kippur, Guerra del Ramadán o Guerra de Octubre, también conocida como la Guerra Árabe-Israelí, en 1973, en un conflicto bélico librado por la coalición de países árabes abanderada por Egipto, Siria contra Israel desde el 6 de octubre al 25 de octubre de 1973. Luego, ya en la historia reciente que conocemos, la masacre del 7 de octubre del 2023, que dio lugar ¿a qué? Al conflicto actual que tenemos. Entonces, como les decía, en la historia mundial ningún otro pueblo ha vivido y le ha acontecido lo que les ha acontecido a los judíos. Esto es muy poco realmente acerca de la historia de Israel. Lo que vimos realmente, como les decía al principio, realmente es un abrebocas. Pero es importante que tú y yo conozcamos realmente la historia bíblica para conocer realmente la historia de Israel. Es una nación que a Dios le plació realmente escoger. Hoy en día me parece paradójico que hay pastores y que hay cristianos que están en contra de Israel. Unos que estamos a favor porque pues mostramos que la Biblia nos muestra realmente la historia de Dios. De hecho, nosotros hacemos parte prácticamente de esa descendencia. Nosotros fuimos injertados realmente en el olivo silvestre que es Israel. Pero para entender un poco más, vamos a ver unos comparativos bíblicos para ir culminando nuestra enseñanza. Vamos a ver una diferencia entre Israel y el pueblo cristiano. Porque algunos hablan de la teoría del reemplazo, se habla del pueblo de Dios, entonces algunos dicen que ahora el pueblo de Dios somos nosotros, otros dicen que el pueblo de Dios sigue siendo Israel, pero realmente hay una gran diferencia. Vamos a encontrar que Israel es un pueblo terrenal. Génesis 13:14, aquí para abajo las citas que le voy a dar no las vamos a ver, pero las dejamos como precedente para que ustedes puedan estudiarlas. Entonces Israel es un pueblo terrenal, lo dice Génesis 13:14, más sin embargo la iglesia es un pueblo celestial. Lo encontramos en Efesios 1:3. También encontramos que Israel tiene promesas terrenales, como lo vimos en la palabra, Deuteronomio 28, Génesis 12:2. Mientras tanto, la iglesia tiene promesas espirituales, Juan 14:2. A Israel Dios le mandó a separarse de todas las naciones, Éxodo 34:11. Pero a la iglesia el Señor le dijo: vayan a todas las naciones, Mateo 28, 19, 20, que habla de la gran comisión. Otras diferencias: Israel tenía un sacerdocio limitado dado a la tribu de Leví, Deuteronomio 18:1. En la iglesia ahora todos somos sacerdotes, Apocalipsis 1:6, o también Efesios 4:11, donde el Señor mismo constituyó apóstoles, maestros y evangelistas. Los israelitas tenían restricciones para entrar a la presencia de Dios. ¿Sí recuerda? Que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, Éxodo 19:12. Pero ahora la iglesia tiene la libertad para hacerlo. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Otra diferencia: Israel tenía un sumo sacerdote levita, Levítico 16:4. Ahora la iglesia tiene un gran sumo sacerdote y santo, que es nuestro Señor Jesús, Hebreos 4:14. Otra gran diferencia: en Israel Dios habitó en un único santuario, Éxodo 25:8, que era el lugar santísimo. Ahora la iglesia habita en cada
creyente. Primera de Corintios 3:16. Otra gran diferencia: en Israel el Espíritu Santo venía solo sobre algunos y luego se iba. Jueces 11:29. En la actualidad, la iglesia, ahora el Espíritu Santo está sobre todos los creyentes y se queda. Primera de Corintios 6:19. La ley fue dada para Israel. Éxodo 24:12. Ellos tenían la circuncisión y tenían, obviamente, cuando hablamos de leyes, nosotros encontramos los 10 mandamientos, pero recordemos que la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento de 613 mandamientos, 613 preceptos de la ley. Pero la ley fue dada inicialmente para el pueblo de Israel. La gracia fue dada ahora ¿para quién? Para todos los que se arrepientan. Tito 2:11. También encontramos que la salvación para Israel era ¿por qué? Por guardar y preservar la ley. Deuteronomio 26. En la iglesia la salvación es por medio de la fe y no por obras. Esto lo encontramos en Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 y 9. Encontramos también que la Pascua fue ¿para quién? Para Israel. Números 9. Ahora la cena del Señor es ¿para quién? Para la iglesia. Primera de Corintios 11:23, que lo celebramos nosotros el primer domingo de cada mes. Encontramos también que la unción con aceite era para Israel. Salmos 23:5. Recuerda que el salmista dijo: unges mi cabeza con aceite. Ahora la unción con el Espíritu es ¿para quién? Para la iglesia. Primera de Juan 2:27. También encontramos otra diferencia: es que Israel tendrá su encuentro con el Señor en el monte de los olivos. Zacarías 14:4. Porque como ellos están esperando, obviamente, que aún venga el Mesías, pues van a tener su encuentro allí en el monte de los olivos. La iglesia tendrá su encuentro con el Señor ¿a dónde? Lo vimos hace 8 días, hace 15 días, en las nubes. Primera Tesalonicenses 4:17. Israel es llamado el pueblo de Dios. Isaías 43:1. Los cristianos ahora somos llamados como hijos de Dios, según la promesa de Juan 1:12. Israel recibirá al anticristo en el lugar de Cristo. Y la iglesia, en cambio, espera la segunda venida de Cristo. ¿Y qué más puedo decir para ir concluyendo este mensaje? Romanos 11:1. Romanos 11:1, mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice: en ninguna manera. Porque yo también soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Se recuerda que le estaba citando que Pablo era la tribu de Benjamín? Entonces Dios no ha desechado a su pueblo en ninguna manera. Dios tendrá un trato obviamente con el pueblo judío al final, obviamente, de la tribulación y la gran tribulación. Génesis 12:2, una de las promesas: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros como cristianos, como creyentes? Lo que dice el Salmos 22:6, que es el último versículo con el que termino esta enseñanza del día de hoy. Salmos 22:6 dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados todos los que te aman. ¿Tú quieres ser prosperado también? ¿Qué tenemos que hacer? Amar realmente allí a la nación realmente de Israel. No somos judaizantes, no somos judíos, pero de cierta forma hacemos parte de esa descendencia. Y oramos por la paz de Jerusalén. Realmente para nosotros podemos decir que Israel es el reloj profético de Dios. Muchas cosas de lo que están aconteciendo en la actualidad y las cosas que van a pasar con esa nación, realmente pues hace parte realmente de las profecías bíblicas del tiempo del fin. Así que esperamos que realmente este mensaje pues realmente sea de edificación a la vida de cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por la nación de Israel, gracias al Señor por los judíos, y realmente pues que el Señor sea con cada uno de nosotros. Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad.